Doblaré este billete y con eso podremos marcar cualquier ángulo que necesitemos. Esto es para entender un poco lo que son los pitch, las proporciones, y después de doblar explicaré por qué funciona. Doblaré la mitad en este lado. Tengo la mitad. Voy a marcar. Tengo una línea de referencia para poder viendo las marcas. Ahora sacaré el centro y doblaré a la mitad aquí. Vuelvo a marcar. Ahora sacaré la mitad y la mitad. Ahora volveré a sacar la mitad entre estos puntos. Tengo 4 marcas. Ahora doblaré esta parte. Haré una marca aquí. Ahora doblaré a la mitad a este lado. Marcaré también. Lo vuelvo a doblar de esta manera. Ahora, después de haber doblado el billete de esta forma, tengo para marcar el pitch que yo desee. Entonces la primera línea sería el pitch 4, 5, 6, 7 y 8. Esta sería la línea del 12. Entonces lo que tenemos que hacer es poner el pitch que deseamos y 12. Siguiendo la línea de madera pondré el pitch 4. Tengo 4, 12. Doblo. 4, 5, 12. 6, 12. 7, 12. 8, 12. Para el pitch 9 ponemos donde terminó el doblado. Este representa el 8 y este es el 6. 6, 8. Para el pitch 10 vamos a doblar entre esta línea y esta línea. Esta línea representa el 6. Para el pitch 10 ponemos 5, 6. Para el pitch 11 hay que doblar entre el 5 y el 6 para tener el 5 y medio. Aquí sería 5 y medio. Para el pitch 11 tenemos 5 y medio, 6. Para el pitch 12 doblamos de esta manera y coincidimos este doblado con la línea de la madera aquí. Lo deslizamos y podemos marcar el pitch 12. Cuatro, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Para tener un pitch o ángulo 12, dos de sus lados tienen que tener la misma medida. En esta clase de escuadra tiene 7 pulgadas y 7 pulgadas. Por ese motivo este lado tiene un ángulo de 45 grados. A la hora de dividirlo, aquí tendría 4, la mitad 4. En este lado serían 8 divisiones, lo mismo en la punta 8 divisiones. Ahora para llegar a 12 me faltaría una división más. Por eso es que tengo la división en la parte de acá. 3 partes iguales, que sería 12. Si sigo dividiendo, aquí tendría el 6. Y la mitad entre estos dos también sería el 6. En este lado tengo la división 7, 5, 2, 2, 3, 3, 1, 1. 8 unidades y 8 unidades. Iniciando desde el pitch 4 hasta el pitch 8 puedo poner el pitch y 12. Pitch 4, 4, 12, pitch 5, 5, 12, pitch 6, 6, 12, pitch 7, 7, 12 y pitch 8, 8, 12. Ahora para hacer el pitch 9 sería 9 pulgadas vertical, 12 pulgadas. Como yo no tengo el espacio vertical, lo que hice fue dividir el 9. 9 se puede dividir 3, 6 y 9. Al 12 lo puedo dividir también en 3 partes, sería 4, 8 y 12. Lo que significa que si yo uso el primer número, 3, 4, también tendré el pitch 9. Yo usé el segundo divisor, el 6 y el 8. Por eso el pitch 9 puse 6 y puse 8. También podría sacarle la mitad. La mitad de 9 sería 4 y medio. Y la mitad de 12 sería 6. Si yo pongo 4 y medio y 6, también me saldría el pitch 9. Ahora con el pitch 10 sería lo mismo. La mitad de 10 sería 5 y la mitad de 12 sería 6. Por eso puse 5, 6. Ahora para el pitch 11 también sería igual. La mitad es 11, 5 y medio y la mitad de 12, 6. Y para el pitch 12, como al principio les dije, si tú tienes las mismas medidas, vas a tener el ángulo 45. El 12 se divide en 4, 8 y 12. Si yo le quito 4 unidades vertical, quitaría 4 unidades horizontal y tendría la misma dirección, tendría el mismo ángulo. Si doblo el billete así, a 45 grados, y doblo esta parte a la mitad, este triángulo dividido en 12 unidades por 12 unidades, ¿qué pitch tendría de este punto a este punto?